te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia con nosotros, gracias por mis hermanos aquí que han llegado. Padre, pido que tú les bendigas, Padre, y gracias por tu presencia. Es bueno reunirnos juntos, Padre, y hemos venido para adorarte, alabarte y a engrandecer tu nombre también. Por favor, recibe nuestra adoración. Todo lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a continuar cantando el 170. Yo quisiera hablarte. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que es vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llenas de dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió en un sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo puedo ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Amén. Bienvenidos, hermanos. Es un gozo estar aquí con ustedes y los que están viendo por internet. Si tienen sus Biblias, vamos a Hebreos capítulo 12. El libro de Hebreos capítulo 12. Y vamos a ver el versículo 3. Hebreos 12:3. La palabra de Dios nos dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Repito en favor del pueblo: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar.
Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Pido tu bendición en este tiempo, Padre, que este hombre no se vea, sino que tú te glorifiques, Padre. Que cada corazón, cada mente esté abierto y atento para recibir lo que es tuyo, Padre. Y que tú te glorificas en Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues interesante, aquí utiliza la palabra contradicción. Y realmente cuando Cristo vino a este mundo, pues todo el tiempo había gente que estaban contra él. La palabra contradicción, según el diccionario Larousse, dice acción de contradecir, negar, oposición, rebelión. Y si has leído las Escrituras, sabemos que Jesucristo sobrellevó la oposición de los hombres, de las palabras que utilizaban y las acciones que hicieron contra él. Y esto fue algo constante. Contradicieron, interrumpieron pues el gran plan de Dios. Y se puede ver eso a través de las Escrituras. No tenemos tiempo para ir a todo. Pero lo que podemos ver es cada vez Jesús refutó y hasta confundió a los que estaban contradiciendo. Lo hizo fácilmente. Y así demostró su conocimiento y su poder. Pero la distinción que siempre se acuerda, lo hizo con paciencia. Mucha paciencia. Y amor. Pues uno puede decir, no, pero ellos le estaban contradiciendo. No, pero él vino a este mundo para salvar a los pecadores. Los que estaban contradiciendo. Para ganarles. Y realmente lo hizo con gran paciencia y amor. Eso me acuerda del joven rico. Entrega todo y sígueme. Pero ahí dice, le amó. Le amó. Y así que Dios trata con nosotros así, pero nosotros los hombres, pues contradecimos. Contradicción. Las contradicciones fueron dirigidas contra Cristo mismo, número 1, su autoridad, número 2, y sus enseñanzas. Y vamos a ver a esto. Vamos al número 1, contra Cristo. Hablaron contra Cristo. ¿Quién era Cristo? Pues era Dios, venido en la carne. Si vamos a Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, y vamos a ver los versículos 15 al 16. Mateo 21, 15 al 16. Dice aquí, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así que aquí vemos los que contradijeron. Llegaron y vieron que estaban alabando a Cristo. Estaban reconociendo quién era Cristo. Y se indignaron. ¿Por qué? Porque querían eso para sí mismos. Ellos ya estaban puestos al lado y la gente, el pueblo estaba adorando a Cristo, el Mesías, y no les gustó. Así que vemos aquí, Cristo vino a este mundo y ¿cuál era la contradicción? ¿O qué estaban contradiciendo? Pues no aceptaron que Él era el Cristo, el Mesías. Vamos a ver otra, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6,
el versículo 52. Marcos 6, 52. Marcos 6, 52. Aquí en Marcos 6, 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que aquí vemos que ¿por qué reaccionaron a contradecir al Mesías, al Cristo, venido en la carne, Dios en la carne? Pues vino y estaban contradiciendo porque los corazones estaban duros. Y a veces nosotros mismos contradecimos lo de Cristo. ¿Por qué? Porque endurecemos nuestro corazón. Vamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y vamos a ver los versículos 35 al 40. Lucas 19. 35 al 40. Lucas 19. Aquí dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hasta 40. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Así que aquí vemos que los más cerca a Cristo pues estaban reconociendo que Él era el Cristo. Estaban pues dando testimonio de eso. Y pues vinieron los fariseos para contradecir. Estaban yendo en contra de eso. Y dice, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque no querían reconocer a Cristo como el Mesías venido. Dios venido en la carne. Y este es otro ejemplo de cómo los hombres rechazan a Cristo como el Mesías, el Dios venido en la carne. Vamos a ver a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Mateo 23, 13. Mateo 23, 13. Aquí Cristo está hablando. Y interesante aquí cómo es que el hombre contradice, pero lo hace de una manera que no quiere que ninguno otro llegue a la verdad. Aquí Cristo dice en Mateo 23, 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Así que los que están buscando a Cristo para reconocer a Cristo, pues estos hombres ni dejan a ellos, contradicen de tal manera que llevan a la gente atrás de ellos. Y lo lograron, porque a la final crucificaron a Cristo. Vamos a ver Juan 11, Juan capítulo 11, los versículos 47 al 48. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, queremos los versículos 47 al 48. Juan capítulo 11, perdón,
Versículo 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerían en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí vemos las razones por la oposición. Los hombres no se oponen a algo, siempre hay propósitos atrás. Nadie opone a algo sin razón, ¿verdad? Debe haber una razón. Y aquí vemos claro por qué los líderes de Israel rechazaron a Cristo. Pues querían su lugar, querían su santo templo, querían su nación, más que el Mesías, más que el Cristo. Y esto era la razón por la cual, pues, contradicieron a Cristo. Tantos siglos que esperaban al Mesías y llegó y lo rechazaron. Así que la contradicción contra Cristo no lo reconocieron como Dios venido en la carne, el Mesías. Pues la segunda cosa que vemos es que se fueron en contra de su autoridad. Si vamos a Marcos capítulo 1, vamos a ver el versículo 22, Marcos 1, 22. Y si reconocemos que cuando Cristo vino, Él dio todas las señales, pero se rebelaron contra eso. No querían creer. Aquí demostró a través de su enseñanza su autoridad. En Marcos 1, 22, capítulo 1, versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esto siempre me ha interesado porque no sé de ustedes, pero no me gusta una enseñanza de alguien que dicen, pues es posible que significa esto o el otro. Para mí no me gusta eso. ¿Por qué venimos para entender la palabra de Dios y llegar a la verdad? Llegar a algo definitivo, ¿verdad? Aquí vemos que la enseñanza de Jesús era con autoridad y el pueblo la reconocía de esa manera. Así que cuando Él enseñaba con autoridad, no como los demás, como los hombres. Vamos a Mateo 21, Mateo capítulo 21, en el versículo 23 al 27. Aquí es lo clásico. Todos conocen esta historia cuando vinieron a Jesús para contradecir. Y vamos a leerlo aquí. Mateo 21, empezando en el versículo 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo
con qué autoridad hago estas cosas. Así que aquí vemos el pasaje clásico de cómo los hombres, pues, contradicen la autoridad de Cristo. Y toda la raza humana, y hasta nosotros, en un momento de nuestra vida u otra, hemos contradecido la autoridad de Cristo. ¿Qué tiene sobre mí? Pues, si Él es Dios y Dios va a juzgar al final nuestras vidas, Él tiene autoridad sobre nosotros. Y debemos darle esa autoridad. Pero aquí vemos que los líderes religiosos del pueblo de Israel, pues llegaron para contradecir y cuestionar la autoridad de Cristo. Vamos a Juan capítulo 9 para seguir con esto de la autoridad. Juan capítulo 9. Y vamos a ver los versículos 29 al 34. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Los versículos 29 al 34. Juan capítulo 9. Versículo 29 dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste en todo, del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Aquí vemos otra vez cómo los hombres contradicieron la autoridad de Cristo. ¿Quién era Cristo? Hizo un milagro que jamás alguien hubiera hecho. Y el hombre que fue sanado, que no sabía las letras, sabía más que los hombres que estaban contradiciendo. Hasta le estaba enseñando a ellos. Pero como el espíritu de contradicción, de contradecir, pues refutaron eso y negaron al Cristo. Vamos a Hechos 7:51. Hechos 7:51. ¿Por qué hicieron esto? Hechos 7:51. Aquí en Hechos 7:51 vemos la razón. Aquí dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto es algo que pasamos de generación en generación realmente. Pasamos este espíritu de contradicción, de contradecir y rechazar. Somos duros de corazón. Resistimos al Espíritu Santo. Resistimos a Dios. Y es natural. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo que rechaza las cosas de Dios también. Así que, número 1, vimos que rechazaron a la persona de Cristo. Número 2, vimos que rechazaron su autoridad. Hasta la autoridad de la señal de sanar a alguien, rechazaron eso. La tercera cosa que vamos a ver aquí es que hablaron en contra de sus enseñanzas.
estaban en contra de sus enseñanzas. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a ver los versículos 15 al 22. Mateo capítulo 22. Y queremos ver los versículos 15 al 22. Aquí en Mateo 22, 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia, y ahí está la palabra contradicción, malicia, lo traducieron malicia en vez de contradicción o contradecir ahí. Pero él reconoció la malicia en ellos y les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dar pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Estaban tratando de enredar que Jesús saliera con una mala enseñanza. Y cuando salió con uno perfecto, pues se maravillaron, pero no creyeron. Los dejaron sin palabra. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede contradecir algo tan claro como eso? Pensaban que tenían una trampa perfecta. Porque si dijera: no das a César eso, pues el gobierno viniera sobre él. Si enseñaba así. Y si decía: no, dar todo a César, pues vinieran encima de él. Pero sus enseñanzas vinieron del cielo, eran perfectos y no podían engañarle o agarrarle en palabras o enseñanzas malas. Vamos también a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, y vamos a ver los versículos 14 al 26. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, los versículos 14 al 26, un poquito largo, pero interesante aquí. Aquí dice en Juan capítulo 7, versículo 14: mas la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conociera si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos
os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente un hombre? No juzgáis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Decía entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirar, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. El punto es, Cristo demostró con sus enseñanzas quién era. Y rechazaron sus enseñanzas, rechazaron quién era. Y lo hizo públicamente. Y la reconocían. Tenían que reconocer porque Él mostró todo de su persona, pues, número 2, de su autoridad y de sus enseñanzas. Vamos a ver otra razón por el cual contradicieron. Vamos a Lucas 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y queremos ver los versículos 10 al 14. Cristo está hablando aquí en Lucas capítulo 16, versículo 10 al 14. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Aquí vemos que los fariseos rechazaron la enseñanza verdadera. Era tan lógico y pues una enseñanza perfecta. Pero, ¿por qué lo rechazaron? Pues porque querían las riquezas. Amaban más a las riquezas que a Dios. Amaban más a los lugares primeros. Amaban más a los puestos primeros, más que a Dios. Así que aquí vemos otra excusa. Hay muchas excusas para contradecir las cosas de Cristo. Pero esto es algo que Cristo hizo, dejó pasar, recibió todas las críticas. ¿Para qué? Para nosotros, para salvarnos a la final. Pues vamos a Juan 15, 18 al 19, Juan capítulo 15, y con esto vamos a cerrar. Juan capítulo 15, los versículos 18 al 19. Aquí Cristo está hablando en Juan 15, 18 al 19. Aquí dice, si el mundo os aborrece,
Ok. Juan capítulo 15, versículos 18 al 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí viene el impacto para nosotros. Se resume en nosotros. Vimos cómo en la historia de Cristo, cómo contradicieron quién era, cómo contradicieron su autoridad, cómo contradicieron sus enseñanzas. Y el punto es, si a él contradicieron y le trataron mal y le aborrecieron, pues a nosotros también el mundo va a hacer lo mismo. Y la pregunta para nosotros, pues es, ¿hay esa resistencia contra ti? ¿La gente está contradiciéndote? ¿O estás en paz, no hay problema con nadie y nadie te contradice? Una buena pregunta. A Cristo toda su vida contradiciendo. ¿A nosotros? Ya que has llegado a ser cristiano, ya que aceptaste a Cristo en tu corazón, desde ese punto en tu vida has sido perseguido y maldecido y rechazado. Sí, esa es la pregunta. O estás en paz y gozando sin problema. El punto en esto es, los que están obedeciendo y haciendo la palabra de Dios, cumpliendo con Dios, esos van a ser perseguidos, maldecidos. El pueblo va a ir en contra. Pero si tú no estás representando a Cristo, tú no estás guardando sus palabras, pues no vas a sentir nada de resistencia. Nadie va a decirte nada. El punto aquí es, si somos cristianos, debemos vivir como cristianos. Y, pues, no hay promesa que vamos a estar gozando, estar en paz todo el tiempo. Si persiguieron a Cristo, van a ir en contra de nosotros también. Así que algo de pensar, ¿verdad? Algo de meditar. ¿Cómo fue tratado Cristo? ¿Por los hombres? Bien mal. Así que cuando tú sigues al Señor y las cosas empiezan a pues caer mal, nada va bien en tu vida, se amontona y vienen en contra de ti, pues estás en buena compañía. Hicieron lo mismo con Cristo. Pues vamos a cerrar en oración. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Cristo que aguantó la contradicción contra Él con paciencia y amor, porque quería que se salvara la humanidad. La pregunta es, ¿tenemos esto en nuestros corazones? Y Señor, yo pido perdón que a veces no lo tengo. Perdóname a mí, perdónale a mis hermanos, porque somos humanos, somos pecadores, pero queremos seguirte, queremos andar contigo, queremos cumplir tus palabras y así ver tu poder en nuestras vidas y ver que la gente van a contradecir, van a oponernos cuando estamos haciendo lo que tu voluntad, Padre. Así que pido, Padre, que cada corazón aquí
y los que están viendo, Padre, pueden entregar sus corazones para seguirte y honrarte y dar testimonio de ti, Padre, para que algunos puedan ser salvos. Gracias por Cristo, gracias que nos salvó. Ahora ayúdanos a crecer espiritualmente para ser útil para ti, Padre, en tu obra. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues, mis hermanos, es un gozo estar con ustedes a través del internet. Que Dios le bendiga.